Bien chicos, hoy vamos a estudiar el tema de medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿Qué significan datos agrupados? Significan que las frecuencias son demasiado altas, es decir, la ocurrencia del evento son demasiado altas, o los datos que hemos encontrado e investigado son muy altos, entonces tenemos que agruparlos en intervalos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Y vamos a hacer una tabla primero, ¿sí? Donde vamos a encontrar en la primera columna los intervalos, ¿sí? Nos dan los intervalos que van del 0 hasta antes del 4, del 4 antes del 8, del 8 antes del 12, del 12 antes del 16, del 16 antes del 20. Estos intervalos son semiabiertos hacia la derecha, lo que implica que el límite superior, digamos en este caso en el primer intervalo tenemos 0 a 4, no incluye ese valor de 4 para la observación. Lo mismo en el siguiente, no incluye el 8, no incluye el 12, el 16 ni el 20. Bien, bueno, por lo general en el último intervalo sí se incluye el último número porque ya es el último intervalo. Entonces, tenemos las frecuencias, esta columna de color rojo, frecuencia, tenemos 3, 5, 6, 4 y 3. ¿Sí? Es decir, que hay observaciones desde el 0 hasta el 3, hay 3 observaciones. Del 4 hasta el 7 hay 5. Del 8 hasta el 11 hay 6. Del 12 hasta el 15 hay 4. Y del 16 hasta el 20 hay 3. Bien, ¿cómo encontramos esta columna de color verde, la marca de clase? Pues es el punto medio de cada intervalo, de los términos del intervalo. Entonces sumamos 0 más 4 menos 4 dividido para 2 nos da 2. Pero para no estar sumando y dividiendo a cada intervalo, pues calculamos la amplitud del intervalo o el ancho del intervalo, que sería el límite superior menos el límite inferior, ¿sí? Y sería 4 menos 0, aquí sería 4. Cada vez se va sumando 4, aquí a 2 sumamos 4, a 6 sumamos 10, al 10 sumamos 4, 14, 14 sumamos 4, 18. Bien, ya tenemos la columna marca de clase y tenemos la columna frecuencia absoluta. ¿Cómo encontramos la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es muy sencilla de encontrar. Colocamos el mismo número de la frecuencia absoluta del primer intervalo, ¿sí? La copiamos, ¿verdad? Aquí la vemos. Listo. Aquí está. Y luego sumamos esto, ¿sí? Sumamos esto más el siguiente, 3 más 5 y nos da 8. Después sumamos 8 más 6 y nos da ¿cuánto? 14. Después sumamos 14 más 4 y nos da ¿cuánto? 18. Y por último sumamos 18 más 3 y nos da 21. Ojo, este valor que hemos encontrado al final de 21, el último valor de la frecuencia acumulada, debe ser igual al valor de la sumatoria total de las frecuencias absolutas. Como vemos aquí, 21 y 21 coinciden, ¿verdad? Si por algún motivo no me sale 21, en este caso no me hubiese salido 21, entonces yo hubiese dicho que esto no está correcto, tendría que revisar nuevamente. Bien, ya tenemos la frecuencia acumulada. Ahora, para calcular la media, la fórmula es la sumatoria del producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta de cada intervalo. Es decir, 2 por 3, aquí me da 6, ¿verdad? Multiplico 6 por 5, me da 30, ¿verdad? Sí, vamos a borrar esto de aquí. Listo. Ahí sí. 6 por 5 me da 30 y así voy. 10 por 6 me da 60, 14 por 4, 56 y 18 por 3, 54. ¿Sí? Ya he encontrado la columna del producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. ¿Sí? Ahora tengo que sumar esas columnas y la sumatoria total me da 206. Ya, 206. ¿Cuánto es el valor de n? Que yo veo aquí en la fórmula de la media, ¿sí? Una n aquí. N sería este valor de aquí. N es igual a 21. Número total de datos observados. Entonces, una vez que ya tengo estos valores, esta sería la sumatoria, ¿sí? De x por f, ¿verdad? Ya. Entonces, una vez que yo tengo la sumatoria total y la puedo dividir para 21, puedo calcular la media aritmética. Entonces, la media sería igual entonces a ¿cuánto vale la sumatoria? 206, ¿verdad?
dividido para 21. Perfecto, dividido para 21. ¿Y eso cuánto nos daría? Bien, usamos la calculadora. Entonces quedaría 206 dividido para 21 y nos quedaría 9.81. 9.81. ¿Sí? Y ese sería el valor de la media aritmética, 9.81. Vamos a confirmar nuevamente, 206 dividido para 21, ¿sí? 9.8952, entonces lo redondeamos a 9.81. Bien, ya hemos calculado entonces la primera medida de tendencia, que es la media aritmética. Ahora nos toca calcular la mediana. Bien, luego nos tocaría encontrar la mediana de esos datos agrupados en intervalos. Entonces, nos dan la fórmula, ¿no? Nos dan la fórmula de mediana, y que tenemos que mediana es igual a LI más N sobre 2 menos FI menos 1 sobre FI por AI. Bien, vamos a reconocer qué valores significan esto, qué significan estas letras o estas variables que tenemos aquí en la fórmula. Mientras no sepa, no voy a poder realizar el ejercicio. Entonces, LI dice que es el límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la mediana, ¿ya? N es el número de datos del estudio, el número total de datos, como ya vimos, ¿verdad? FI menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana. AI es la amplitud del intervalo o el ancho del intervalo, que también ya lo calculamos. Y FI es la frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la mediana. Pero aquí me dan dos, me dicen dónde se encuentra la mediana, pero yo no sé pues dónde se encuentra la mediana. Aquí está y acá también. ¿Dónde se encuentra la mediana? Entonces, para calcular dónde se encuentra la mediana, solo aplico esta fórmula. N dividido para 2. Dividido para 2 es el número de datos. ¿Y cuánto tengo? Tengo que el número de datos es 21, ¿sí? 21 dividido para 2, ¿sí? ¿Me da cuánto? Me da 10.5, ¿verdad? Repito, dividimos el número de datos para 2 y nos da 10.21 dividido para 2, 10.5. ¿Ok? Bien, ahora me voy de nuevo a la tabla, ¿sí? Vamos a la tabla. Entonces, yo tengo que 10.5 y yo tengo que buscar en las frecuencias acumuladas. Vamos a ampliar un poco aquí la tabla. Listo. Eso. En las frecuencias acumuladas, ¿dónde se encuentra ese valor de 10.5? No está ni en 3 ni en el 8, está aquí en el 14. Entonces, esta fila sería la fila o la frecuencia o la clase modal. La clase modal. Entonces, sobre estos datos que están en esta fila, voy a trabajar y a encontrar los valores de las variables, ¿sí? Bien, veamos. El límite inferior, vamos a de una vez a ver, vamos a tratar de hacerlo un poquito más pequeño aquí. Eso. Ya, ahí. Ya, de tal manera que pueda ampliar un poco acá, ¿sí? Ahí, y ahí sí ya podemos calcular. Déjeme borrar esto. Bien. Ya tengo que la clase modal es esta en la tercera fila, ¿verdad? En la tercera fila, donde está el intervalo de 8 al 12, la marca de clase 10, la frecuencia absoluta 6 y la frecuencia acumulada 14. Bien. Entonces, para calcular la mediana, yo tengo que tener todos estos datos. LI, N sobre 2, FI menos 1, FI y AI. Bien, vamos de una vez a colocar los datos, los valores. Mediana es igual entonces a FLI, que es el límite inferior, ¿sí?, del intervalo modal. Entonces, en este caso, el límite inferior del intervalo modal es 8. Entonces, vamos a poner 8 más, y ponemos la raya de fracción inmediatamente. Arriba tengo N sobre 2, que es 10.5, que ya lo tengo, ¿verdad? 10.5, ¿sí?, menos FI menos 1. FI menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana. Sería este valor de aquí. 10.5 menos 8, ¿verdad? ¿Sí? Sobre FI. FI con minúscula sería la frecuencia absoluta del intervalo modal.
Entonces la frecuencia absoluta del intervalo modal es 6 sobre 6. Y por AI, que ya lo tenemos, que la amplitud es 4, ¿verdad? Amplitud del intervalo que es 4. Entonces una vez que ya tenemos esto, lo que debemos hacer aquí es primeramente restar estos dos valores. Esto me da igual entonces a 8 más 10.5 menos 8, ¿sí? Me da igual a 2.5, ¿sí? En el numerador, ¿verdad? ¿Sí? Y luego tengo que puedo simplificar este 6 con el 4, puedo sacar la mitad 2, la mitad 3. 2.5 para 3 y eso lo multiplico después por 4. ¿Sí? Vamos entonces a hacer primeramente la división de la fracción. 2.5 dividido para 3 y eso me da 0,83 por 4, ¿verdad? 0,83, sí, 0,83 por 4, ¿sí? Entonces ahí tengo que multiplicar el 0,83 por 4 y eso nos da 3,33, ¿sí? 3,33. ¿Sí? Y al sumar me daría 11,83. ¿Sí? Esa sería la mediana, que sería 11,83. ¿Listo? Ponemos aquí mediana, mediana y mediana. Bien, vamos a revisar nuevamente porque puede ser que nos hayamos equivocado. Veamos. Dice que el límite inferior es el límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la mediana. Sería 8 más n sobre 2, que es 10.5, porque 21 dividido para 2 es igual a 10.5. ¿Sí? Menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana. Entonces el intervalo anterior al que se encuentra la mediana es 8, la frecuencia acumulada. Entonces 10.5 menos 8 sobre FI, que es la frecuencia absoluta del intervalo al que se encuentra la mediana. La frecuencia absoluta del intervalo al que se encuentra la mediana es 6 sobre 6. Entonces aquí restamos 10.5 menos 8, nos da 2.5, ¿sí? Lo dividimos para 6, ¿sí? Y lo multiplicamos por 4, ¿sí? Y esto da más 8. Efectivamente nos da 9. Aquí hay un error, chicos. Aquí es 9.67. Entonces vamos a borrar aquí, que aquí nos daría, ¿sí? Aquí. ¿Sí? Nos daría entonces, vamos a hacer bien, 10.5 menos 2 es 2.5 dividido para 6. No vamos a simplificar ahorita, ¿sí? Vamos nomás a hacerlo directo. ¿Ya? Dividido para 6, ¿verdad? Entonces aquí me queda 2.5 dividido para 6, me da 0,42. ¿Verdad? Ya. Y eso después lo multiplicamos por 4. Entonces por 4 nos da 1.67. Listo. Y ahí sí, 8 más 1.67, la mediana entonces me da 9.67. Ese valor es más real, ¿verdad? Sí, 9.67. ¿Por qué le digo esto, chicos? Porque si nos damos cuenta, como les decía en las tutorías que tuvimos, ¿sí? Nosotros tenemos que observar el comportamiento de la variable, y en este caso en la frecuencia absoluta se puede ver el comportamiento, ¿sí? Esta distribución es, si se quiere, normal. ¿Por qué? Porque empieza con 3, va subiendo a 5, después sube a 6, después baja a 4, después baja a 3. Entonces tiene un comportamiento casi que normal, pues es así más o menos, no sube y después baja. Es decir que todos los términos centrales, todos los datos centrales están acumulados en la mitad de la distribución, más o menos así. Entonces aquí estarían todos los datos
ubicados, ¿verdad? Entonces, como la distribución es normal, los valores de la mediana, de la moda y de la media deberían salir bien cercanos, o sea, casi que iguales, no iguales, pero bien cercanos. Vemos que la media nos sale 9.81, por lo tanto, la moda, la mediana, nos está saliendo 9.67. Mire que apenas por centésimas es la diferencia, entonces está bien calculado. Listo, ahora nos tocaría calcular, ya una vez que tenemos la mediana, debemos calcular ahora sí la moda. Entonces vamos a calcular la moda. Perfecto. Bien, chicos, entonces ahora tenemos la moda. La moda en cambio nos dice que es igual a LI más FI menos FI menos 1 sobre FI menos FI menos 1 más FI menos FI más 1 por AI. Bien, tenemos que definir cuáles son esos valores, o sea, esas variables para poder encontrar la moda. Entonces tenemos que LI es el límite inferior en el cual se encuentra la moda, es decir, el límite inferior en el intervalo modal, ¿sí? FI es la frecuencia absoluta del intervalo siguiente al que, FI es la frecuencia absoluta del intervalo modal en el que se encuentra la moda. FI menos 1 es la frecuencia absoluta del intervalo anterior al que se encuentra la moda, es decir, uno antes, el que está antes, justo antes de ese intervalo, de esa frecuencia. Y FI más 1 es la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, el inmediato posterior, digámoslo así, en el que se encuentra la moda. Y la amplitud, pues ya sabemos que A es amplitud. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es la clase modal? La clase modal, en este caso, sí, porque la moda es un término céntrico, donde está o no tanto eso, sino donde se encuentra la cantidad de frecuencias mayores, donde hay mayor cantidad de frecuencias, la frecuencia más grande. En este caso, la frecuencia absoluta mayor es aquí, justamente en el intervalo tercero, en la fila 3. Entonces vamos a trabajar con estos datos de la fila 3. Bien, para eso entonces vamos a ir calculando la moda, ¿verdad? Bien, moda sería igual, entonces veamos, el límite inferior es 8, aquí está 8, ya, más, aquí tengo frecuencia de la moda, la frecuencia de la moda es 6, menos la frecuencia anterior, que es 5, este de aquí, ¿verdad? 5, sobre la resta de la frecuencia de la moda, es decir, 6, menos la frecuencia anterior, menos 5, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ponerlo en paréntesis, por si acaso no vayamos a equivocar, más, ¿sí?, la frecuencia de la clase modal, que es 6, menos, ¿sí?, la que sigue, ¿verdad? La que sigue es 4. Y por la amplitud, que sabemos que es justamente también 4, ¿verdad? Listo, coincidentemente aquí sale 4. Bien, ya tenemos eso. Déjeme borrar ahí. Ya tenemos planteado los números que debo, ¿sí?, simplificar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es primero lo que está en la fracción, ¿verdad? La fracción, 8 más, pongo la raya de fracción y veo 6 menos 5 es 1, ¿verdad? 6 menos 5 es 1, más 6 menos 4 es 2, y esto multiplicado por 4. Sigo por acá, me sigo con 8 más, ¿sí?, 1 sobre 3, ¿sí?, por 4, ¿verdad? 1 sobre 3 por 4, porque aquí abajo queda 1 más 2, 3. Entonces sigo acá y me dice 8 más, y de una vez vamos a hacer esto, 1 dividido para 3, 1 dividido para 3 es igual a 0,33, y eso por 4 me da igual a 1,33. Por lo tanto, la moda me va a quedar, ¿sí?, igual a 1 más 8 más 1 es 9,33. Y esa sería la respuesta. Miren que
En estos casos sí, la moda efectivamente y la mediana y la media son casi que iguales. La mediana sale 9.67, la media sale 9.81, ¿sí? Y la moda, vamos a ver, me eliminó por aquí, algo me pasó, un ratito. Bien, entonces la media es 9.81, la mediana es 9.67 y la moda sale 9.33. Y están bien esos datos porque la distribución es una distribución casi que es normal, como vemos aquí. Bien, chicos, esa sería la forma en que tengo que calcular estas tres medidas de tendencia central muy importantes: la media, la mediana y la moda. Éxitos en sus estudios y adelante siempre. Bendiciones.